La gran cámara del Consejo Galáctico vibraba, con la habitual cacofonía de dialectos alienígenas y los chillidos de los traductores digitales. La sesión de hoy estaba abarrotada. Diplomáticos y emisarios de innumerables mundos se disputaban la prominencia. En el corazón de esta asamblea interestelar se encontraba Jace Morgan, un enviado humano que había marcado modestamente el cosmos mediante negociaciones sordas y un coraje inquebrantable. Un venerable elitiano con zarcillos brillantes llamó a la sesión para ordenar. Un silencio se apoderó de la multitud. Ahora abordamos el asunto del fallecimiento del rey Thorlex. El oficial anunció. Su voz resonó en las paredes ornamentadas. Un murmullo recorrió la asamblea cuando el tema cambió a la distribución de las vastas posesiones del difunto rey. Jace escuchó con atención, sus pensamientos divagaban, hasta que un ejecutivo legal Dran subió al podio. Según la voluntad final de nuestro soberano rey Thorx, todos los títulos, las propiedades y las responsabilidades de los asociados pasarán a un solo Jace Morgan de la Tierra. Leyó el ejecutivo en un tono formal y recortado. La cámara estalló en sorpresa y burla. Una ronda de risas recorrió la sala mientras innumerables ojos se volvían hacia Jace. Sintió el peso de cada mirada. Su rostro se sonrojó con una mezcla de vergüenza e ira. ¿Por qué Thorx me haría esto? Jace, Murmuró en voz baja, genuinamente perplejo. Una voz a su lado, resbaladiza y divertida, intervino. Quizás sea tu encanto. Humano, dijo un gruñido viscoso. Comerciante, sus tentáculos se movieron con diversión. Antes de que Jace pudiera responder, el ejecutivo continuó. Además, el heredero está encargado de la tutela de la princesa de Lyra para asegurar su bienestar y educación en las costumbres de la galaxia. Esta declaración provocó otra ola de risas, incluso más duras que la primera. La princesa de Lyra no estaba presente, pero su reputación la precedió. Brillante pero beligerante, con un rostro conocido por inquietar incluso al más estoico. La incomodidad de Jace aumentó. Mientras permanecía de pie, sintiéndose como un espécimen bajo el microscopio, se dirigió al podio. Sus pasos. Miembros resueltos del Consejo. Estoy tan sorprendido como ustedes por este honor. Sin embargo, pretendo cumplir con estos deberes con la dignidad que requieren. Su voz, firme y clara, se escuchó a través de los murmullos de la multitud. Una voz aguda se abrió paso. ¿Y qué sabe un humano de Drax y las dignidades? Ash se burló. Un delegado reptil de un sistema rival. Jace sostuvo la mirada del delegado. Sus propios ojos. Acerados, más de lo que se podría pensar. Tuve el privilegio de la compañía del rey Thor. Pretendo honrar su legado y sus enseñanzas no solo por Draxia, sino por la unidad de nuestra galaxia. El murmullo se suavizó un poco, reemplazado por una curiosidad a regañadientes. Sintiendo el cambio, Jace insistió. Les pido su guía y paciencia. Mientras abordo estas responsabilidades, trabajemos juntos por la estabilidad y la prosperidad. Mientras regresaba a su asiento, la asamblea pareció sopesar sus palabras. La burla anterior, atenuada por un respeto reticente, pero Jace sabía. La parte más difícil fue conocer a la princesa de Lyra y encontrar la manera de coexistir por el bien de un legado que ninguno de los dos había elegido. El primer encuentro de Jace con la princesa Teo se programó bajo las circunstancias menos auspiciosas en los vastos y fríos pasillos del Palacio Real Draan. Jace esperó su llegada sintiéndose más como un prisionero esperando juicio que como un guardián a punto de cumplir con su encargo. Las puertas al final del pasillo finalmente se abrieron con un siseo, revelando a la princesa. Ira era más alta que Jai, sus escamas brillaban con un tono metálico que captaba la luz con cada movimiento, sus ojos, un penetrante tono ámbar. Lo evaluó con una perceptible mezcla de curiosidad y desdén. Así que tú eres la humana. La voz de Ira resonó levemente en el gran salón. Cada palabra la resonó con escepticismo. Esperaba a alguien mayor, quizás más sabio. Jace ofreció una sonrisa cortés, extendiendo la mano en un gesto de paz. Y tú eres la princesa Tea, te lo aseguro. Soy más sabio de lo que parezco. Es un honor conocerte. Ira observó su mano como si fuera una especie alienígena antes de aceptarla finalmente. Su agarre era firme, casi desafiante. Una palabra curiosa, considerando las circunstancias. Time. Jace Morgan, ¿cómo hereda un humano no solo las propiedades de un rey, sino también las de su hija? Jace retiró la mano, eligiendo sus palabras con cuidado. Tu padre y yo trabajamos estrechamente en el pasado. Me enseñó mucho sobre la cultura y los valores de tu gente.
Creo que vio en mí a alguien que podría unir nuestros mundos, o quizás quería poner a prueba mi paciencia. Ira replicó bruscamente, moviendo la cola con irritación. Mi padre tenía un peculiar sentido del humor. Haze rió suavemente, aliviando la tensión. Pero estoy aquí para ayudar, princesa. Deseo honrar su memoria apoyándote, no suplantando tu lugar aquí. La mirada de Teara se suavizó ligeramente. Un atisbo de curiosidad irrumpió en su actitud cautelosa. Una ayuda que pocos se han atrevido a ofrecer. Realmente la mayoría busca manipular o exigir. ¿Qué buscas, Haze? Comprensión, cooperación y quizás orientación. Tu padre tiene un gran reto por delante y no me hago ilusiones al respecto. El desafío que se avecinaba. La princesa pasó junto a él. Sus pasos lentos, contemplando. Muy bien, humano. Me reservaré mi juicio por ahora. Tendrás la oportunidad de demostrar tu valía, pero te advierto que mi confianza no se gana fácilmente. Jace asintió. Su expresión seria, la mía tampoco. Princesa, prefiero los esfuerzos honestos a las promesas fáciles. Mientras caminaban por los resonantes salones hacia la sala principal del consejo, Haze sintió las miradas del personal del palacio sobre ellos, curiosas, suspicaces y desconcertadas. Sabía que ganarse al Lero era solo el primer paso de un viaje mucho más largo. La verdadera prueba sería enfrentarse a la corte Draan y a su conjunto de nobles intrigantes y consejeros cínicos. Time, Jace. El Ra dijo de repente, rompiendo el silencio. ¿Qué sabes de política, Draan, lo suficiente como para saber que debo andar con cuidado? Él respondió con una sonrisa. Entonces caminemos juntos. Ella dijo. Una ligera calidez inundó su voz. Por primera vez, quizás juntos podríamos navegar este laberinto con mayor eficacia. Haze sostuvo su mirada, presintiendo el comienzo de una alianza. Forjados no por decreto, sino por necesidad y respeto mutuo, lideraron el camino de la princesa en las semanas posteriores a su incómoda alianza. Haze y la princesa de Lira se vieron inmersos en las corrientes subterráneas de la política Draan. Cada reunión del consejo era un ballet de amenazas veladas y juegos de poder manifiestos. Jai aprendió lentamente a leer la sala bajo la sutil guía de Lira. Una tarde, mientras revisaban los despachos de seguridad en la sala de guerra, un mensaje de prioridad llegó al sistema de comunicaciones. El LRI tocó la pantalla y apareció el informe urgente. La pantalla parpadeó y cobró vida mostrando una imagen granulada de un puesto de avanzada devastado en el límite exterior del sistema Draan. Otro ataque. El LRI murmuró frunciendo el ceño. Este es el tercero este mes. Haze se inclinó y analizó el daño. No son aleatorios. Piratas o carroneros. Observen la precisión de estos ataques. Quienquiera que sean, están organizados y bien informados. Tea asintió, moviendo la cola con agitación. El consejo se niega a ver. Patrón, creen que son incidentes aislados, renuentes a admitir que algo mucho más coordinado está en juego. Jai revisó los informes adicionales, cada uno detallando tácticas y consecuencias similares. Necesitamos convencerlos de lo contrario. Hay una mente estratégica detrás de estos ataques, alguien que busca debilitar sus fronteras. Un plan comenzó a formarse en su mente. ¿Qué tal si tendemos una trampa? Si logramos capturar a uno de estos atacantes, podríamos obtener respuestas directamente. Él consideró esto. Su mirada distante. Es arriesgado, pero dada la postura actual del Consejo, la evidencia directa podría ser la única forma de cambiar su perspectiva. Entonces, preparémonos para la próxima reunión del Consejo. Presentaremos la evidencia, propondremos la trampa y solicitaremos los recursos. Es mejor actuar ahora, mientras aún podamos controlar el juego. Al día siguiente, la Cámara del Consejo Real bullía con la intriga política habitual mientras los miembros se reunían para la sesión. Elira y Haze entraron juntos. Su presencia exigía atención inmediata, mientras los debates se intensificaban sobre asuntos triviales. Él se quedó de pie señalando. Estimados miembros, por su silencio, nos enfrentamos a una amenaza que pone en peligro no solo nuestro puesto de avanzada, sino la integridad misma de nuestro sistema. Estos ataques no son aleatorios, son un peligro claro y presente para Draxia. Murmullos llenaron la sala, algunos escépticos, otros curiosos. Haze dio un paso al frente, presentando la evidencia que habían recopilado. Aquí están los patrones de los ataques. Observen los objetivos estratégicos. El tiempo y la precisión. Proponemos tender una trampa defensiva al próximo objetivo probable para capturar a estos agresores.
Un consejero superior, un Dran anciano con una cresta marcada. Inclínese hacia adelante. ¿Sugiere que engañemos a nuestra propia gente? Arriesguemos más vidas por esta teoría. Jace lo miró fijamente. Arriesgamos más al no hacer nada. Cada ataque se vuelve más audaz. Si no actuamos, invitamos a estos invasores a adentrarse más en nuestro territorio. B añadió, con el debido respeto, no podemos permitirnos la indecisión. Nuestros enemigos cuentan con ella. Debemos ser proactivos para proteger a nuestros ciudadanos y nuestra soberanía. La sala se sumió en un tenso silencio. El peso de su argumento pendía en él. Tras una larga pausa, otro consejero, más joven y progresista, intervino, apoyo a la princesa y a su asesor humano. Es hora de tomar medidas decisivas. Los asentimientos comenzaron a extenderse por la cámara, y poco a poco se fue construyendo el consenso. El consejo aprobó la operación, aunque con algunas reservas. Jason Tea intercambió una breve mirada de alivio y determinación. Habían ganado una batalla crucial, pero la guerra para el futuro de Draxia apenas comenzaba. Con la aprobación a regañadientes del consejo, Jason y la princesa Della se dispusieron a organizar la trampa para sus misteriosos agresores. Eligieron una ubicación estratégica cerca del límite del espacio Draan, donde se habían concentrado los ataques anteriores. Los preparativos fueron meticulosos. Combinaron el poder Draan y el poder militar con la visión táctica de Jace de la guerra humana, una combinación sin precedentes, pero potente. El día elegido, Driu, cerca de Jai, examinó. Configuration. Desde el centro de mando a bordo de la nave insignia Draan, la garra vigilante, la L. Se encontraba. A su lado, dominante y resuelta, mientras oficiales y asesores zumbaban. A su alrededor, ultimando detalles, todo está en su lugar. Jace confirmó. Revisando los últimos informes, nuestro cebo está listo, ahora esperamos. B. Asensio. Sus ojos escanearon las transmisiones en vivo de varios puestos de avanzada. Nuestros enemigos han demostrado ser astutos. No tengo duda de que morderán el cebo. La verdadera pregunta es, ¿podemos resistir y capturarlos? Jace sostuvo su mirada. Su expresión firme, hemos planeado para cada contingencia. Nuestras fuerzas están más preparadas que nunca. La tensión era palpable a medida que pasaban las horas sin señales del enemigo. Las dudas comenzaron a susurrar en el centro de mando. Pero justo cuando la inquietud alcanzaba su punto máximo y sonaba la alerta, las naves enemigas se acercaban a la zona del cebo. Al instante, la sala se enfocó. Se emitieron órdenes de caos y las estaciones de batalla se ocuparon mientras las pantallas se iluminaban con la aproximación de elegantes naves de aspecto agresivo, con diseños desconocidos y amenazantes. La mano de Jace se cernía sobre la pantalla táctica, emitiendo órdenes. Todas las unidades aguantaron hasta que se enfrentaran por completo. Necesitamos que se desplieguen antes de activar la trampa. Allí transmitió órdenes Xiaxian. Su voz, autoritaria y tranquila, incluso cuando las primeras descargas de fuego enemigo iluminaron el espacio alrededor de su flota oculta. El enemigo, confiado y audaz, mordió el anzuelo y se movió agresivamente justo cuando comenzaban su asalto. Jace dio la señal, ahora ejecutad contramedidas. El espacio estalló en un ballet de potencia de fuego y maniobras defensivas. Drai y naves, ocultas por la última tecnología de camuflaje, revelaron que rodeaban al enemigo en una trampa bien coordinada. La batalla fue feroz, con ambos bandos intercambiando fuego intenso. Las estrategias de Jace se pusieron a prueba hasta sus límites, ya que el enemigo demostró un estilo de combate robusto y adaptable. Sin embargo, las fuerzas Draan se vieron afectadas por el elemento sorpresa y la superioridad. Los números comenzaron a cambiar el rumbo en medio del caos. Una de las naves enemigas, dañada y aislada de su flota, se convirtió en el objetivo principal de captura. Tea, al ver la oportunidad, tomó un escuadrón de guardias de élite y abordó la nave. En su interior, encontraron una feroz resistencia. Fuego blaster y armas de energía chocaron en los estrechos pasillos de la nave alienígena. Elira luchó junto a sus soldados. Sus habilidades de combate, perfeccionadas tras años de riguroso entrenamiento, finalmente aseguraron el puente, capturando un puñado de combatientes enemigos, incluyendo lo que parecía ser su mando. Jace, que monitoreaba la situación desde la nave insignia, dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración mientras los enemigos capturados eran asegurados y las naves hostiles restantes se retiraban, maltrechas y disminuidas. Una ovación estalló entre la tripulación Draan. Habían ganado, pero esta victoria era solo el comienzo.
Jace se volvió hacia Elira, quien acababa de regresar al centro de mando. Su armadura estaba quemada, pero su espíritu intacto. Bien hecho, princesa. Ahora, averigüemos quién. Estos atacantes son y lo que quieren. Bea asintió con la mirada. Al se iluminó con el fuego de la victoria y la curiosidad. Sí, veamos quién se atrevió a desafiar al Imperio Draan. Juntos se acercaron al área de espera, listos para interrogar a sus nuevos prisioneros. La batalla había terminado, pero la guerra por las respuestas y por el futuro de Draxia apenas comenzaba. La victoria en el espacio trajo una oleada temporal de confianza entre las filas militares Draan, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los interrogatorios de los combatientes enemigos capturados revelaron noticias preocupantes. Eran exploradores de los Cloaks, una raza guerrera conocida por su brutal conquista y políticas expansionistas. Su flota principal ya estaba en ruta a Draxo, la capital Draan. Jason, la princesa Dela, ahora en la sala de guerra del Palacio Real, examinaba mapas estelares y esquemas enemigos. Se mueven más rápido de lo que esperábamos. Jace notó que trazaba su ruta proyectada con un dedo. Nuestra ventana para fortificar a Draxo está entrecerrando el LR. Su expresión era sombría. Asintió con la cabeza. El Consejo aún se está recuperando de la realidad de esta amenaza. Debemos reunir nuestras fuerzas rápidamente y preparar las defensas de la ciudad. Draxo no caerá bajo mi vigilancia mientras los KRY acechan. La flota se acerca. Los cielos de Draxo se oscurecen con la sombra de las naves enemigas. Los antiguos sistemas de defensa de la ciudad, una red de enormes cañones de energía y generadores de escudos cobran vida, proyectando una cúpula protectora sobre la extensa metrópolis. Jace, vestido con una armadura Draan humana personalizada, se encontraba junto a Delira en lo alto de la torre de mando central. Legiones de Draan. Los soldados tomaron posiciones, sus armas listas. Su gente es valiente, comentó, observando a las tropas prepararse con práctica. Son precisos y lucharán hasta su último aliento, respondió Leer. Su voz estaba teñida de orgullo y preocupación, pero la valentía por sí sola no nos salvará. Hoy necesitamos tus estrategias, Jace. La primera oleada del ataque de los Cloaks fue. Feroces rayos de plasma llovieron del cielo, desafiando la integridad de la ciudad. Siels Jace coordinó los esfuerzos de defensa dirigiendo en salidas de energía y contraataques. Mientras tanto, se comunicaba con sus comandantes, manteniendo a las tropas sincronizadas y motivadas a medida que la batalla se intensificaba. Sonó una alerta crítica. Uno de los generadores de escudo del sector este había sido dañado. Su energía parpadeaba. Están apuntando a nuestros puntos débiles. Jace observó. Analizando los patrones de ataque, necesitamos reforzar ese sector sin dudarlo. El LRA tomó su arma. Lideraré los refuerzos. Mantengamos las defensas coordinadas. Jace se apresuró hacia el sector este. Tea y su unidad encontraron una feroz resistencia. Los KRY Lats habían desembarcado. Las fuerzas terrestres intentaban abrir una brecha en la ciudad. La batalla fue brutal. Se produjo un combate cuerpo a la sombra del escudo parpadeante. En la torre de mando, las manos de Jace se movieron rápidamente sobre los controles, redirigiendo la energía para reforzar el sector en crisis. A través del enlace de calma, pudo oír el choque de armas y las órdenes de Del. Cada orden era una línea de vida para sus soldados después de un intenso combate. Tea y sus fuerzas hicieron retroceder a los Cloaks, asegurando el generador el tiempo suficiente para que los ingenieros restauraran su funcionamiento. El escudo se estabilizó. Un resplandor renovado sobre la ciudad, exhausta pero imperturbable. Regresó al centro de mando. Su armadura, quemada y abollada, el sector está seguro por ahora. Informó con la respiración agitada. Jace le ofreció un gesto de respeto. Bien luchado, princesa. Mantengamos la presión sobre ellos. Si podemos resistir hasta que su línea de suministro se reduzca demasiado, tendrán que retirarse al caer la noche sobre Draxo. La batalla rugía en ambos bandos, reacios a ceder. Jas y los demás permanecieron unidos. Unidos en su determinación de proteger la ciudad y a su gente, el asedio de Draxo estaba demostrando ser la mayor prueba para su liderazgo y su inesperada colaboración. El asedio de Draxo se convirtió en lo que parecía una prueba interminable, con ambos bandos sufriendo numerosas bajas mientras el amanecer se cernía sobre el paisaje urbano destrozado. Un breve respiro permitió a Jace y a la princesa Delira reevaluar su estrategia. No podemos seguir así indefinidamente. Jace admitió haber examinado los últimos informes de daños.
La defensa está detenida, pero cada asalto de los Cloaks agotaba aún más sus recursos. Necesitamos una victoria decisiva, algo que incline la balanza a nuestro favor. Thea, aún con su armadura B desgastada por la batalla, paseaba por la habitación sumida en sus pensamientos. ¿Y si llevamos la lucha a ellos? Propuso detenerse para enfrentarse a Jace. Un ataque directo contra su nave insignia podría desmoralizarlos, tal vez incluso cortarle la cabeza a la serpiente. Jace consideró su sugerencia y asintió lentamente. Es arriesgado, pero podría funcionar. Necesitaremos un pequeño equipo de élite. Golpear rápido, golpear fuerte y salir antes de que se den cuenta. ¿Qué los golpeó? El plan era una operación encubierta que involucraba a Jace y a Dee, liderando un equipo de asalto a bordo de una lanzadera furtiva con el objetivo de infiltrarse en la nave insignia de los Kilox. El riesgo era significativo, pero las posibles recompensas los obligaron a actuar al amparo de la oscuridad. Su caparazón se desprendió de la flota Draan y se deslizó a través del caos espacial, esquivándola por poco. Escombros y fuego disperso en el interior. Haas y Thea se prepararon para revisar sus armas y equipo táctico. Mientras se acercaban a la nave insignia de los Cloak, Thea se giró hacia Xe. Pase lo que pase ahí fuera. Quiero que sepas que nunca he conocido a nadie como tú. Tu coraje, tu espíritu, es inspirador. Jace sostuvo su mirada sintiendo una oleada de respeto y camaradería. Lo mismo. Asegurémonos de que ambos volvamos para contar la historia. Su lanzadera atracó silenciosamente en el hangar de la nave enemiga. El equipo desembarcó rápidamente, moviéndose con precisión por los pasillos poco iluminados. Encontraron resistencia, pero Thea y Jace trabajaron juntos a la perfección, cubriéndose mutuamente. Mientras avanzaban hacia el núcleo de la nave, al llegar a la sala de mando central, se enfrentaron al comandante del grupo KRY, una figura imponente vestida con una armadura ornamentada. La batalla fue feroz, con Jace y el LR abriéndose camino al límite utilizando una combinación de técnicas de combate Draan e ingenio humano. Finalmente, sometieron al comandante, capturándolo con el comandante como rehén, se retiraron a su lanzadera, evadiendo los refuerzos mientras se alejaban a toda velocidad de la nave insignia Krilo. Las explosiones sacudieron la nave enemiga como resultado de las operaciones de sabotaje llevadas a cabo por su equipo durante la huida en Draxo. Su regreso fue recibido con vítores. La noticia de su audaz asalto y la captura del comandante KRYS se extendió rápidamente. Esto elevó la moral de los defensores Draan en la sala de guerra mientras informaban al consejo. Jace expuso sus próximos pasos. Con su líder bajo nuestra custodia, podemos negociar el fin de este conflicto. Ahora tenemos la ventaja. El LRA, de pie junto a él, asintió. La victoria es nuestra, pero la guerra no ha terminado. Hasta que aseguremos la paz, usemos esta ventaja sabiamente. El consejo, escéptico ante las tácticas de Jace y el liderazgo de Del, escuchó atentamente. Sus actitudes se transformaron por la marea de la victoria. La batalla por Draxo había sido un crisol que forjaba. Nueva era de unidad y respeto entre las fuerzas humanas y Draan mientras planean su siguiente movimiento. Jai y los L compartieron un momento tranquilo reflexionando sobre su trayectoria, desde aliados renuentes hasta líderes de una defensa galvanizada. La batalla que se avecinaba seguía siendo abrumadora, pero juntos habían cambiado el rumbo. La captura del comandante del grupo KRY marcó un momento crucial en la guerra, con su líder bajo custodia. Las fuerzas KRY Look flaquearon, su moral destrozada. Jai y la princesa de Lira aprovecharon esta ventaja para iniciar negociaciones de paz mientras el enemigo aún se recuperaba de su derrota en los opulentos salones del Palacio Real Draan, ahora transformado en un centro de mando para la guerra y la diplomacia. Haas y N se prepararon para la llegada de los emisarios KRYS. El ambiente era tenso, pero había una palpable sensación de resolución inminente. Hoy fijamos los términos de la paz, afirmó L con firmeza mientras revisaba los documentos. Su actitud era regia, su mando incuestionable. Jace, que había pasado los días anteriores en reuniones estratégicas, revisó el tratado propuesto. Necesitamos, para asegurar que entiendan que esta pieza no es solo una pausa entre conflictos, sino un nuevo comienzo para ambos pueblos. Los emisarios de KRY Looks entraron escoltados por Drai y guardias. La sala guardó silencio. Las negociaciones fueron intensas, con Jason presentando un frente unido. Exigieron el desarme y la retirada de las fuerzas de Cloak, ofreciendo a cambio la liberación de su comandante y ayuda para reconstruir las regiones devastadas por el conflicto. Siguieron horas de deliberación,
con concesiones de ambas partes. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Se firmó el tratado, marcando el fin de las hostilidades y el inicio de una nueva era diplomática. La noticia del tratado se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia. Hace, quien fuera un simple diplomático humano, fue aclamado como un héroe. Sus tácticas innovadoras y su incesante búsqueda de la paz celebraron por todas partes la posición de LRA Turrose y su liderazgo durante la crisis, ascendiendo a su lugar como una formidable futura reina tras el acuerdo de paz. El Consejo Galáctico convocó una reunión. Sesión especial para honrar a Hace y al LRA. La Gran Cámara, que antes era objeto de burla y escepticismo hacia Hace, ahora resonaba con aplausos y aclamaciones. El presidente, el mismo Atian que presenció la burla inicial de Hace, se dirigió a la asamblea hoy. Reconocemos el coraje y la sabiduría de la princesa de Lyra y Hace Morgan. Sus acciones no solo han salvado el sistema Draan, sino que también han sentado un precedente sobre cómo nosotros, como comunidad galáctica, podemos resolver conflictos. Jai se encontraba junto a Delira, recibiendo los elogios con humildad. Esta pieza no es solo obra mía, dijo. Al dirigirse al consejo, dijo, es el resultado de almas valientes de todos los bandos que luchan no solo con armas, sino con un compromiso inquebrantable con el futuro. El LRA añadió, que esto sirva como recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el diálogo y la cooperación pueden llevarnos a la luz. Tras la ceremonia, estallaron celebraciones en Draan y más allá, Jason. El LRA, ahora visto como símbolo de unidad y resiliencia, fue el centro de estas festividades, sus pruebas anteriores, olvidadas en la alegría de la victoria. Mientras las celebraciones continuaban, Jason Tea compartió un momento tranquilo en un balcón con vistas a la capital. Hemos cambiado el curso de la historia, dijo él, mirando la ciudad iluminada por los fuegos artificiales. Hace asintió, recordando el largo viaje que habían soportado. Lo hicimos, y algo me dice que esto es solo el comienzo. Juntos, observan el cielo, su estallido de color refleja el brillante futuro que habían forjado, un futuro construido sobre la fuerza, el coraje y una alianza improbable que había alterado el tejido de la galaxia. Las brasas de la celebración se atenuaron y la ciudad de Draxo volvió a su ritmo diario. Has y la princesa Tea se encontraron al mando de un mundo cambiante. El tratado de paz se había mantenido firme y las sociedades Draan y Krilo comenzaron el lento proceso de reconstrucción y reconciliación en la serena mañana. La luz se filtraba por las altas ventanas del palacio. Ele y Hace revisaron los informes de los esfuerzos de recuperación. Feroces adversarios eran ahora socios en la reconstrucción, su intermediario de colaboración según los términos que Hace y Tea habían luchado arduamente por establecer. Estamos presenciando una transformación, comentó su voz con un matiz de asombro y un dejo de agotamiento, no solo de nuestras tierras, sino también de nuestras antiguas creencias. Es un proceso frágil, pero está sucediendo. Hace, escaneando un datapad, asintió con la cabeza. Es más de lo que esperaba cuando llegué aquí. Has demostrado a tu gente y a la galaxia cómo es el verdadero liderazgo. Lero lo miró con una suave sonrisa en sus labios. Has demostrado que incluso un forastero puede convertirse en un protector, un amigo, incluso un héroe. Su atención se desvió cuando entró uno de los asesores del mentiroso. Una joven Draan con una escal que brillaba como la luz del amanecer. Princesa, el consejo está listo para reunirse. Están ansiosos por escuchar tus planes para una mayor integración con los Clocks. El Ra se mantuvo firme, majestuoso e imponente. Gracias, estaremos allí en breve. Ella se giró hacia Hace, ¿de acuerdo? Caminaron hacia la cámara del consejo. Hace sintió un propósito que se había fortalecido desde su inesperada llegada a Draxo. Sabes, nunca imaginé quedarme aquí después de que terminara el conflicto, pero ahora siento que aún queda mucho por hacer. Elira lo miró. Su expresión era, Ernest, tus ideas han sido invaluables, Hace. Espero que consideres hacer de este tu hogar, no solo como héroe de guerra, sino como constructor de paz. La sesión del consejo fue productiva, llena de discusiones sobre estrategias económicas, intercambios culturales y protocolos de seguridad. Los antiguos escépticos del consejo ahora miraban a Jai en busca de su perspectiva, un testimonio de su probada sabiduría y la confianza que se había ganado después de la reunión, como solían hacer ahora. Jason. Tea dio un paseo por los jardines del palacio, un espacio de tranquilidad en medio de las complejidades del mundo. He estado pensando en lo que dijiste. Hace comenzó a mirar el camino que tenía por delante sobre quedarse y Ve lo instó. Observándolo de cerca, me di cuenta de que era su hogar. No es solo donde naces,
es donde marcas la diferencia. Jai dijo que su decisión era clara en su voz. Así que sí, me quedaré. No porque se lo deba a nadie, sino porque aquí contigo, con todo esto, hizo un gesto alrededor. Puedo contribuir a algo duradero. El alivio de Teara era palpable y su sonrisa radiante. Me alegro, Jace. Draxo y yo te necesitamos. Su camino los llevó a un mirador sobre la ciudad, donde los primeros rayos del sol pintaban el horizonte con tonos dorados y carmesí. Parados uno al lado del otro, contemplaron el paisaje, un símbolo tangible del amanecer de una nueva era. Esto es solo el comienzo, ¿no? B reflexionó en voz alta. Jace asintió. Sus ojos reflejaban la luz del nuevo día. Sí, un nuevo amanecer no solo para Draxo, sino para todos nosotros. Juntos, se alejaron de la vista, listos para enfrentar los desafíos del día, asegurándose de que su alianza no solo había resistido la tormenta de la guerra, sino que continuaría moldeando el futuro mientras caminaban. De vuelta al palacio, su propósito compartido los unió. Un faro para una galaxia que observa y aprende de su ejemplo.